Hola, ¿qué tal amigos? Yo me llamo Raúl Pirela, estoy aquí con ustedes de nuevo. Voy a hablar hoy sobre el Salmo 51. Si ustedes recuerdan, el Salmo 51, al igual que los otros salmos, fue escrito por David. Y hay una historia interesante sobre el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Sí, David cometió muchos pecados, pero cometió un pecado que fue muy horroroso, que lo llevó al arrepentimiento, y por eso escribió ese salmo. Sí, el mismo David que derrotó a Goliat con ayuda de Dios. Él pasó después a ser un rey que ganó muchas victorias en combate y recibió todas las glorias de un rey. Después de un tiempo David se exaltó, olvidándose de Dios. Y una vez él vio una mujer de un soldado. La mujer se llamaba Betsabé. Y el nombre del esposo de esa mujer era un soldado que se llamaba Urías. David se interesó profundamente en la mujer y llegó a planear la muerte del esposo de esa mujer. Inclusive llegó hasta mentir para poder planear la muerte de ese soldado. Una vez que David cometió ese crimen, un profeta llamado Natán fue de parte de Dios, haciéndole ver a David a través de un ejemplo que él había cometido un pecado horroroso. Por lo tanto, él sufrió las consecuencias de ese pecado que cometió. Sin embargo, Dios lo perdonó, pero él recibió las consecuencias. David percibió lo mal que había hecho y él escribió el Salmo 51. En este Salmo 51, ustedes van a ver ahí en su Biblia, en el Salmo 51, versículo 11, él pide al Señor que por favor no retire el espíritu de él. ¿De cuál espíritu está hablando David? Se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nosotros en este mundo no somos neutros. Existen dos espíritus que pueden dominar a los humanos, que son el Espíritu Santo y el espíritu de demonios. Cuando David se exaltó, dejó de lado la dependencia que él debía tener con el Señor y dio lugar a la entrada del otro espíritu que lo dominó y lo llevó a hacer esas cosas horrorosas. Esto también es sumado, ¿no?, a que los pueblos de aquella época tenían costumbre de practicar la bigamía. Y David sabía de este pecado, solamente que Dios tenía mucha paciencia con él. David conocía la ley de Dios, inclusive nosotros vemos en el Salmo 19, 7 al 10, donde David dice que la ley de Dios es perfecta. Entonces él sabía. ¿Qué ocurre con nosotros? Pues nosotros también estamos conscientes podemos estar conscientes cuando estamos cometiendo pecados. Y sin importar eso, nosotros continuamos pecando. Esto no debe ser así, debido a que cuando la persona no quiere obedecer, no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene menos influencia sobre la persona y Satanás comienza a actuar. Eso ocurrió en el caso de David y eso lleva a las personas que comienzan con un pecado pequeño después a hacer pecados mayores, porque en ese sentido el Espíritu Santo actúa menos y viene a actuar más el espíritu de ángeles caídos que están por ahí en la tierra. En el caso de David, llegó inclusive a planear el asesinato de una persona y mentir también. Eso lo llevó también a dar mal ejemplo para el pueblo de Israel, por eso él sufrió las consecuencias. Ustedes van a ver esa historia con detalles. Ustedes van a ver en la Biblia, en 2 Samuel 11, donde cuentan esa historia con detalles.
Cuando las personas que están tan conscientes por estar cometiendo pecados y además de eso no piden ayuda al Señor para no caer en tentaciones, las personas van cometiendo pecados después cada vez peores, porque el espíritu de demonios comienza a dominar y el Espíritu Santo tiene menos influencia. En el Salmo 51, versículo 10, David pide al Señor crear en él un corazón puro y un espíritu recto. Es lo mismo que nosotros tenemos que pedir hoy en día para que Dios actúe en nuestra vida todos los días. Recuerde que el carácter se va a perfeccionar en el cielo. O cuando se derrame la lluvia asteroidal, que espero más adelante grabar un video sobre eso. Hay un texto en la Biblia que dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso está en el libro de Filipenses 2, versículo 13. Nosotros tenemos que recordarnos de esa promesa que Dios escribió en ese libro de la Biblia y hablar para Dios eso todos los días. Eso quiere decir que nosotros, ese versículo ahí quiere decir que nosotros a través de nuestro libre albedrío pedimos a Dios que tome dominio de nosotros y que nosotros hagamos aquello que no queremos, porque es normal por nuestra carne ser pecadora. Es difícil hacer cosas buenas, es más fácil hacer cosas que son malas, que son cosas que no agradan a Dios. Entonces debemos pedir a Dios que haga en nosotros tanto el querer como también el efectuar, que también nos ayude a hacer. Debido a que nuestra carne es pecadora, nosotros tenemos la tendencia de hacer cosas fruto de la carne, como dice también la Biblia. Heredamos eso de Adán y Eva. Buenos amigos, y tenemos que pedir ayuda a Dios todos los días para que nosotros podamos salir de nuestros pecados. Un escalón cada vez. Bueno amigos, yo no sé qué pecado tú cometiste, no sé qué tan lejos llegaste, si llegó a ti ese mensaje, no sé qué cosa horrorosa hiciste. Yo lo que sé es que Dios puede perdonarte y Él es el único que puede hacerlo. ¿Por qué que Dios puede perdonarte? Ya Jesús ya vino a esta tierra, ya se sacrificó por nosotros, pagó nuestros pecados. Entonces, Dios lo hizo por cada persona, no hizo ese sacrificio solamente por algunos, lo hizo por todos nosotros. Entonces, nosotros debemos pedir perdón para Dios todos los días por todos nuestros pecados y humillarnos ante Él y pedir ayuda de Dios. Entonces no sé qué pecado tú cometiste. Yo sé que Dios te puede perdonar. Y Dios que hizo el cerebro, Dios puede ayudarte a que tú seas cada vez mejor. Cree en eso, cree con mucha fe. Ahora quiero en este momento orar contigo, aprovechar que llegó ese mensaje para ti. Cerremos los ojos. Querido Señor, gracias por este momento, Señor, del estudio de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque aprendimos que el Señor es quien efectúa en nosotros tanto el querer como el efectuar según tu buena voluntad. Pedimos que esa promesa se haga también en cada una de las personas que está viendo este video, Señor. En mí también, Señor. Y que nos ayude a ser cada vez mejores, Señor. Que nos ayude a salir de nuestros pecados, Señor. Nosotros somos totalmente dependientes de ti. Por eso pedimos tu ayuda, Señor. Nosotros te lo pedimos en nombre de Cristo, Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.